Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a ir dando comienzo a la sesión de este mes, del mes de septiembre. Como todos los meses, el último lunes es el que realizamos las actividades científicas, que bueno, que hemos ido cumpliendo en estos 2 años. Y este mes nos convoca, gracias a la propuesta del doctor Gustavo Febles, un tema muy interesante, seguramente para todos, y con un criterio, con una forma de presentación, seguramente como estamos acostumbrados a las conferencias de Gustavo, que bueno, hoy nos trae las polémicas cotidianas en la imagenología mamaria, que bueno, seguramente por lo que hemos estado conversando previamente, sean esas situaciones las cuales todos estamos acostumbrados a vivir en la clínica, y bueno, ver un poquito cómo las abordamos y cómo las resolvemos. Así que Gustavo, antes que nada, muchísimas gracias nuevamente por formar parte de estas exposiciones que casi siempre te encomendamos, y bueno, y por tomarlo siempre con ese entusiasmo y con tus propuestas. Así que sin más, muchas gracias a todos por conectarse, y Gustavo, te doy la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias, Idanella, y gracias a todos por conectarse. La idea de la charla de hoy es recrear algunas situaciones realmente frecuentes, cotidianas, como pongo ahí, en las cuales tenemos dudas de cómo proceder e incluso muchas veces se generan errores y muy frecuentes, por lo pronto. Entonces, nos vamos a referir a las indicaciones de la ecografía mamaria, algunas indicaciones polémicas de la ecografía mamaria o su oportunidad más bien. Lo mismo con respecto a la resonancia magnética y con respecto al VIRATS, dos ítems que muchas veces generan polémica, como son la categoría 0 y la categoría 3. Y después le agregué, a pedido del doctor Ciuto, un análisis de una polémica reciente que se generó en el marco de la elaboración de las nuevas pautas para el screening del cáncer de mama, que supuestamente en este año van a salir para actualizar las que están vigentes desde el año 2015. Bueno, la primera situación que voy a mostrar, en realidad parecería una tontería, ¿no? Pero es frecuente, lo veo habitualmente en la práctica diaria. Y acá hay un error de concepto del médico clínico que solicita los estudios. Estoy hablando de la situación de una paciente con mamas densas o tal vez extremadamente densas, que ya lo conoce porque en alguna oportunidad se hizo la mamografía. Y resulta que frecuentemente veo este tipo de personas que continúan su screening solamente con ecografía y no con mamografía. Y le pregunto, señora, ¿por qué no se hace la mamografía? Y bueno, porque el médico me dice que como siempre me hacen ecografía, para no irradiarme, y como siempre me hacen ecografía, que me haga solamente la ecografía. Es un grave error de concepto, ¿ya? Parece una tontería, ¿no? Pero nosotros como médicos radiólogos no debemos perder la oportunidad de explicarle a la paciente que la ecografía no sustituye a la mamografía, aún en los casos con mamas densas. Lo preocupante del caso es que muchos médicos que solicitan los estudios se ve que este concepto, que vale la pena reiterarlo, no lo tienen del todo presente. Entonces el error es la solicitud de ecografía y no mamografía en el screening. La segunda situación que quiero plantear es la mamografía normal, mamas no densas. Y el error sería la solicitud de la ecografía complementaria. También es un hecho frecuente que se ve todos los días
las pacientes que concurren a la consulta con el pedido de mamografía y ecografía hecho en forma automática, ¿sí? Y en cierta manera se está creando en las pacientes una cultura errónea o se está divulgando un concepto erróneo de que está mejor atendida cuando le hacen mamografía y también ecografía. Y eso es falso, porque en una mamografía como esta, en la cual no es una mama densa y no se ve ninguna anomalía, el agregado de una ecografía complementaria o suplementaria no aporta absolutamente nada. Esto es una práctica muy frecuente, no sé, tal vez en algunos lados se puede utilizar como especie de marketing. Acá le hacemos mamografía y ecografía, por lo tanto lo estamos atendiendo mejor que en otros lados. Genera muchos problemas eso porque sobrecarga de trabajo al médico radiólogo, sobrecarga las consultas y le quita un lugar a alguna persona que de repente lo necesitaría para un estudio un poco más urgente. Segunda situación frecuente, entonces. Por supuesto que todos los que quieran me pueden interrumpir en cualquier momento para plantear dudas, preguntas o discrepancias, ¿no? Siguiente. Estamos en la situación de que en la mamografía se detecta una lesión sospechosa o maligna, o directamente maligna, conocida. ¿Cuál sería el error acá? La omisión de la ecografía axilar, la omisión de la realización o por lo menos de la sugerencia de una ecografía axilar. Si en el caso de que el médico está presente cuando se hace esta mamografía y se detecta este tipo de lesión, lo ideal sería que la ecografía de la axila se realice en el momento, aún sin tener la confirmación histológica de esa lesión. Pero si se trata de una como esta que estoy mostrando acá, que es un nódulo espiculado, sería muy raro que no sea un cáncer. Por lo tanto, si el médico está presente, ya podría aprovechar la oportunidad para realizar la ecografía de la axila, o por lo menos no debe dejar de sugerirla en el informe. Hay que destacar, porque veo en la práctica que hay muchos médicos radiólogos que no lo hacen, curiosamente no lo hacen, y se debería tener muy presente la importancia de la ecografía de la axila en el cáncer de mama, ¿sí? Tiene un rol importante tanto en la paciente que no tiene indicación inicial de realizarse una quimioterapia neoadyuvante y también en la paciente que sí tiene la indicación de realizarse la quimioterapia neoadyuvante. En el primer caso, sirve para estadificar la axila en la etapa prequirúrgica y también para evaluar la carga tumoral de la axila. Sería importante poder no solamente decir que hay ganglios con aspecto sospechoso o metastásico, sino también contar cuántos de esos ganglios hay, ¿sí? Es hacer una evaluación ecográfica de la carga tumoral de la axila, porque esa información que nosotros estamos aportando, en algunos casos puede llevar a un cambio de la conducta planeada, o sea, una paciente que inicialmente no tiene indicación de quimioterapia, luego del resultado de la ecografía, podría pasar a considerarse como una paciente que se beneficiaría con la quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía. Y las que sí tienen indicación de la quimioterapia neoadyuvante, la ecografía de la axila sirve para estadificar y marcar en la etapa previa al tratamiento y también para estadificación y localización en la etapa posterior del tratamiento, ¿sí? Recuerden la importancia en las pacientes estas que van a ser tratadas con quimioterapia ayudante, tenemos la opción de colocar un clip metálico en el ganglio patológico y después recuperarlo en la etapa posterior al tratamiento. Además, debo destacar que actualmente va a adquirir, yo diría que está adquiriendo o va a adquirir mayor relevancia aún y mayor responsabilidad para el médico radiólogo la estadificación prequirúrgica
con ecografía de la axila, fundamentalmente cuando se empiecen a llevar a la práctica los resultados de este estudio SOUND, que se conocieron recientemente. Ese estudio es un estudio prospectivo de no inferioridad que compara la realización del ganglio centinela versus no ganglio centinela, o sea, ningún tipo de cirugía en la axila, en pacientes con cáncer de mama pequeños y axila clínicamente negativa y negativa por ecografía. Según este estudio, los criterios de inclusión serían los siguientes: pacientes con tumores de hasta 2 centímetros, planificadas inicialmente para cirugía conservadora, con axila clínicamente negativa o con hasta un ganglio sospechoso por ecografía, pero con punción citológica negativa. Y el objetivo es evaluar la sobrevida libre de enfermedad en los dos grupos, o sea, con ganglio centinela y sin ganglio centinela, o sea, sin cirugía de la axila. Los resultados que se presentaron fueron los siguientes. En el grupo con ganglio centinela hubo 1% de recaída local y 1,8% de metástasis a distancia, y la sobrevida libre a distancia a 5 años fue de 97,7%. Prácticamente todo muy similar al grupo sin ganglio centinela, en el cual hubo 1,6% de recaída local, 2% de metástasis a distancia y 98% de sobrevida libre de enfermedad a distancia a los 5 años. Y como conclusión, en este grupo seleccionado de pacientes, la omisión de la cirugía axilar no fue inferior a la cirugía de la axila, o sea, la del ganglio centinela. Estos resultados, digamos, generan una mayor necesidad de compromiso del médico imagenólogo para realizar una buena ecografía de la axila en los casos del cáncer de mama. Para eso vamos a recordar algunos conceptos. Primero, el posicionamiento. Ya normalmente, cuando uno está haciendo una ecografía de la mama, la paciente tiene que estar en decúbito dorsal, los brazos atrás de la cabeza, levemente rotada hacia el lado contrario de la mama que estamos estudiando, de tal manera de que el complejo areola pezón quede directamente apuntando hacia arriba, ¿no? En el caso, cuando pasamos a analizar la axila, le tenemos que solicitar a la paciente que rote un poco más, ¿sí? De tal manera de que el hueco de la axila sea lo que quede directamente apuntando hacia arriba, como se ve acá, ¿sí? Y ahí entonces tenemos que prestar atención en los reperes que tenemos ahí. El relieve interno vendrían a ser los músculos pectorales. El relieve externo vendría a ser el músculo dorsal ancho. En el vértice, el coracobraquial, y hacia abajo, la prolongación axilar de la mama. ¿Ah? Y en el centro, lo que nos mira así directamente es el hueco de la axila. En este sector, como se ve en este esquema, entre los pectorales y el dorsal ancho, en el vértice de este triángulo, vamos a topografiar la vena axilar. Todos elementos de reper para orientarnos dentro de la axila y encontrar los grupos ganglionares. De vuelta a lo mismo, marcados los relieves musculares, acá tenemos los músculos pectorales, el dorsal ancho, el coracobraquial, en el fondo el subescapular y el serrato mayor. Ahí es el hueco de la axila, donde están todos los grupos ganglionares. Ustedes saben que los grupos ganglionares de la axila, con un criterio clínico quirúrgico, se dividen en nivel 1, nivel 2, nivel 3, en relación al músculo pectoral menor, por debajo, por detrás y por encima del músculo pectoral menor. Bueno, acá tenemos que olvidarnos de eso, ¿sí? Y tenemos que volver a la mejor descripción que se ha hecho en la historia de los ganglios de la axila, que es el viejo Rubier, ¿no? Porque el músculo, en esta posición, el músculo pectoral menor deja de ser un reper para topografiar la altura de los ganglios. Entonces vamos a ver que todos los ganglios están ahí
ubicados dentro de la axila, los que están contra la pared torácica siguiendo el paquete mamario externo es el grupo mamario externo. En el centro de la axila tenemos el grupo central de la axila. Los que están más atrás son del grupo escapular inferior y después tenemos los que están acompañando a la vena axilar y los que están en el vértice de la axila. En realidad el ejercicio debería ser localizar primero la vena axilar y de ahí ir bajando para encontrar los otros grupos gangliolares. Y es muy importante llegar hasta este punto, ¿sí? El vértice, hacia abajo donde se junta el dorsal ancho con el serrato mayor, por fuera de la mama, casi en el radio de la hora 9 de la mama, porque ahí puede haber ganglios que en general pertenecen a la cadena mamaria externa, que están alejados del resto. Entonces, un error que se ve frecuentemente es decir, que no hay ganglios patológicos en la axila y que haya pasado desapercibido un ganglio más inferior que queda alejado de los otros grupos. Eso es muy importante, es una causa de error frecuente. Bien. Con respecto, una vez que localizamos los ganglios, tenemos que saber cuáles son los ganglios que son sospechosos y cuáles no. Y nos tenemos que fijar, en la ecografía tiene dos sectores el ganglio, la corteza y el ilio, esencialmente. ¿Sí? Y nos tenemos que fijar en la corteza, que es lo primero que se va a afectar. Normalmente la corteza de cada ganglio es hipoecogénica. ¿Sí? Entonces, la presencia de una metástasis en un ganglio determina el engrosamiento de la corteza. Hay una medida que se toma como estándar de normalidad, que es hasta los 3 milímetros. Cuando la corteza del ganglio está engrosada más allá de 3 milímetros, se considera patológica. En una afectación primaria inicial de un ganglio, ese engrosamiento cortical puede ser focal, como este caso o como este caso. Pero una afectación más relevante, más grande, genera un engrosamiento de la corteza. ¿Se entiende? ¿Se están escuchando bien? Sí, ¿Se se está escucha escuchando bien? perfecto. Se escucha perfecto. Porque sentí algo, pensé que habían preguntado No, algo. hay que pedir por favor si pueden apagar los micrófonos. Bueno, entonces una afectación mayor genera un engrosamiento difuso de esa corteza. Y a medida que ese engrosamiento es cada vez mayor, provoca obliteración, que el hilio del ganglio queda apretado hasta que incluso puede llegar a desaparecer totalmente y el ganglio toma la impresión de ser un nódulo más, un nódulo sólido sin hilio. ¿Ah? Y bueno, esas son las características. Entonces, si nosotros estamos evaluando de la axila, ¿sí? Interesa, la primera información que tenemos que decir es si la axila es positiva o no. Primera información que tenemos que transmitir. O sospechosa o no. En el caso de que sea sospechosa, inmediatamente hay que proceder a la realización o por lo menos a sugerir la realización de la punción del ganglio que se vea sospechoso. ¿Sí? Porque el test es ecografía más punción, no solamente ecografía. Y la segunda información que tenemos que transmitir es cuántos ganglios patológicos vemos, que muchas veces no se hace eso. Está comprobado que existe una cierta relación entre lo que vemos en la ecografía y el resultado final del análisis histológico de la axila. Es muy probable que si nosotros vemos en la ecografía uno o dos ganglios patológicos, es muy probable que si a esa paciente se le realiza un vaciamiento glandular de la axila, vamos a ver bastantes más ganglios, más de 4 inclusive. Esos son datos importantes porque la ecografía, además de decir si es positiva o negativa, la axila sirve para hacer una medida prequirúrgica de la carga tumoral que existe. Bueno, pasamos a otra situación, la resonancia magnética. En una situación de screening en mujeres de alto riesgo. Esto se trata de una mujer
de 40 y algo años, ¿sí? Con unas mamas muy densas, paciente con alto riesgo, en la cual se detecta en la mamografía de screening un nódulo especulado altamente sospechoso. ¿Cuál sería el error en esta situación? Es no adicionar la resonancia magnética al screening. De vuelta, hay muchos médicos clínicos, que son los que solicitan los estudios, que no tienen este concepto presente y continuamente mantienen el seguimiento de una paciente que es sabido que tiene alto riesgo por todas las causas que ustedes saben que corresponden al alto riesgo, que le siguen indicando anualmente solamente mamografía. Eso es insuficiente, porque se sabe que estas pacientes con alto riesgo tienen determinadas características. Presentan cáncer en edades más tempranas. También desarrollan cánceres más agresivos y en el screening de estas pacientes hay más cánceres de intervalo. Por lo tanto, el screening en estas pacientes tiene que empezar más temprano. Se recomienda entre los 25 o 30 años. Y además la característica del screening de estas pacientes es que tiene que haber una multimodalidad en los test de screening. O sea, con la mamografía no es suficiente. Y lo recomendado es que si se comienza a los 25 años, entre los 25 y los 30 años, el screening debe ser guiado por resonancia más ecografía. Y a partir de los 30 años, resonancia y mamografía. No una u otra, las dos, una vez al año. ¿Ah? Esas son las recomendaciones que existen con este grupo de pacientes. El otro tema polémico con respecto a esto es cuándo solicitar la resonancia magnética de screening en estas mujeres de alto riesgo. Existe una discusión si se debe indicar en la misma oportunidad que la mamografía o a los 6 meses, o con un espacio de tiempo de 6 meses. Y el problema acá es la intención de tratar de evitar los cánceres de intervalo. Pero en realidad el concepto importante es que la mejor manera de disminuir la tasa de cánceres de intervalo es detectar la mayor cantidad de cánceres posibles en la instancia de screening. La mayor parte de los cánceres de intervalo se detectan clínicamente. Entonces, la mejor forma de detectar la mayor cantidad de cánceres en la instancia de screening, en este grupo de pacientes, es realizar en la misma oportunidad la mamografía y la resonancia magnética. Eso, aparte de que la evidencia indica eso, desde el punto de vista de quien interpreta la resonancia magnética, es posible que pueda obtener mucha mayor información valiosa si al mismo tiempo tiene la información que pueda ser aportada por la mamografía o por la ecografía complementaria en el caso que se haya realizado. Con respecto al problema de los cánceres de intervalo, estos cánceres de intervalo se pueden clasificar de acuerdo a la mamografía en la instancia de screening. Entonces hay cánceres de intervalo verdaderos, ocultos y perdidos. Los verdaderos no se ven en la mamografía de screening, pero sí se ven cuando son detectados en la mamografía diagnóstica. Los cánceres de intervalo ocultos no se ven en la mamografía de screening y tampoco se ven en la mamografía realizada cuando son detectados clínicamente. Y los cánceres de intervalo perdidos se veían en la mamografía de screening y por lo tanto se ven también en la mamografía diagnóstica cuando son detectados. En este caso, lo que ocurrió fue un error del médico radiólogo que no lo detectó cuando debería haberlo detectado. Pero en cualquiera de estos tres tipos de cánceres de intervalo, la adición de una resonancia magnética en la misma instancia de screening podría haber permitido la detección de ese cáncer y
en ese caso, evitar la ocurrencia de un cáncer de intervalo. Siguiente situación. Una mamografía de screening se encuentra en un grupo de microcalcificaciones sospechosas. Ocurre frecuentemente de que a esa paciente se le pide una resonancia magnética con la intención de aclarar el diagnóstico antes de que se le realice una biopsia para confirmar un diagnóstico histológico. Eso es un error, porque si con la mamografía ya podemos decir que se trata de una lesión que muy probablemente sea maligna, le vamos a agregar la resonancia y vamos a seguir diciendo, bueno, se trata de una lesión que muy probablemente sea maligna, pero no tenemos certeza de nada. ¿Ah? Lo que hay que hacer ante esta situación, primero tener un diagnóstico histológico y luego recién pedir la resonancia magnética, pero que es con otros fines, no para aclarar el diagnóstico. Como la mayoría de estos casos de microcalcificaciones sospechosas va a tratarse de un carcinoma ductal in situ, ¿sí? El objetivo de pedir la resonancia no debe ser aclarar el diagnóstico. El diagnóstico ya se tiene que conocer mediante una biopsia. El objetivo de pedir la resonancia magnética es evaluar la extensión de la lesión ya conocida y determinar si hay focos adicionales. En este tipo de lesión, la forma de presentación más frecuente en la resonancia magnética es un área de realce de tipo no nodular, que puede tener una distribución focal, una distribución lineal, una distribución segmentaria que indica la afectación de un conducto galactóforo y todas sus ramificaciones, o de una distribución regional que indica la afectación del territorio de varios conductos galactóforos. Si voy muy rápido o quieren preguntar algo, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Segunda situación, a mi juicio, equivocada. Es una paciente operada por un cáncer de mama. El resultado de la anatomía patológica muestra márgenes insuficientes. El error sería no haber solicitado la resonancia magnética en la etapa preoperatoria y sí solicitarla después para ver cuánto tumor residual queda, tumor que no se resecó queda. Primero porque si se pide antes de la cirugía, uno puede adaptar el plan quirúrgico. Y segundo porque la resonancia realizada muy precozmente luego de la cirugía es confusa en sus resultados porque hay veces que no podemos diferenciar claramente qué es tejido de granulación o proceso inflamatorio de lo que es tumor. No es el caso de esta situación que estoy mostrando acá, donde se ve en una imagen ponderada entre dos el seroma, donde estaba la lesión que fue operada, y esta área hipointensa, que con contraste muestra un marcado realce post-contraste. En este caso, este estudio en particular fue útil realizarlo después de la cirugía porque muestra que el tumor remanente es muy extenso, pero no es la situación habitual. Muchas veces esa resonancia realizada precozmente luego de la cirugía puede ser muy confusa. Aprovechamos para recordar cuáles son las indicaciones principales de la resonancia magnética en la etapa preoperatoria. Lo principal es esto: cuando el diagnóstico histológico se trata de un carcinoma lobullar infiltrante o cuando el diagnóstico histológico se trata de un carcinoma ductal in situ, ya sea puro o como componente adicional de un carcinoma infiltrante. Eso es porque la imagenología convencional, o sea, la mamografía o la ecografía, puede tener dificultades en evaluar de forma precisa la extensión de este tipo de lesiones. También puede ser útil en la etapa preoperatoria, en los pacientes con alto riesgo, en los pacientes con mamas extremadamente densas, cuando ya de por sí se detectan
focos tumorales en la mamografía o en la ecografía, o cuando hay una discrepancia de tamaño entre la mamografía y la ecografía, o en los tumores que son muy posteriores, porque la resonancia magnética puede evaluar adecuadamente el compromiso de la pared torácica. Siguiente situación, una paciente que tiene indicación de quimioterapia no ayudante. El error es solicitar la resonancia magnética solamente luego de finalizada la quimioterapia. Tenemos que tener presente de que la evaluación de este tratamiento requiere una resonancia magnética inicial antes del inicio de la quimioterapia. Opcionalmente podría llegar a realizarse una resonancia durante el tratamiento, aunque no es imprescindible, y además una resonancia una vez finalizada. Tienen sus objetivos cada una. La inicial, el objetivo es evaluar el tamaño inicial. La técnica que tiene mejor correlación entre el tamaño imagenológico y el tamaño histológico es la resonancia magnética. Otro dato importante es la evaluación de la morfología tumoral. Es decir, diferenciar, porque es un dato muy importante, si el tumor se manifiesta como un nódulo o como un área de realce de tipo no nodular. Eso es una información importante que tenemos que transmitir. Porque, por ejemplo, si el objetivo de la quimioterapia es poder realizar una cirugía conservadora en una paciente que en primera instancia no está apta para eso, si la forma de presentación inicial del tumor es un nódulo, nosotros podemos predecir o con cierta seguridad de que es muy probable que ese tumor que se manifiesta como un nódulo reduzca su tamaño en forma concéntrica y que probablemente al final del tratamiento, si no se desapareció, por lo menos cumplir con el objetivo de la cirugía conservadora podría ser factible, cosa que sería mucho menos probable cuando ya desde el inicio el tumor se manifiesta como un área de realce de tipo no nodular, porque en general este tipo de lesiones reducen de tamaño en forma parchada. Entonces, al final del tratamiento, el volumen tumoral puede ser menor, pero el área a resecar generalmente es igual que al inicio. La resonancia magnética realizada durante el tratamiento permite la evaluación precoz de la respuesta y la comprobación del tipo de respuesta, ¿no? Y la resonancia al final del tratamiento, obviamente, su objetivo principal es determinar si hay tumor residual o si no hay tumor residual. Entonces, es un error solicitar la resonancia magnética al final de la terapia solamente. Debe por lo menos al inicio y luego al final. Vamos al uso del BI-RADS. El BI-RADS 0 genera muchos problemas. BI-RADS 0 se denomina estudio incompleto. Esta es una categoría que debería estar reservada solamente para las mamografías de screening. Recordamos características habituales de la mamografía de screening es mujeres asintomáticas. Se realizan solamente las dos proyecciones mamográficas básicas, cráneo caudal y oblicua medio lateral. Y muy frecuentemente el informe se hace en diferido, es decir, que frecuentemente el médico radiólogo no está presente en el momento que se realiza la mamografía. Entonces, para adjudicar esto a la categoría 0, tiene que haber un hallazgo, tiene que haber una anomalía y además tiene que estar la necesidad de realizar procedimientos adicionales, que puede ser comparación con estudios anteriores, proyecciones adicionales o ecografía. Esas son las características principales de esta categoría. Pero hay errores en el uso de esta categoría.
Por ejemplo, esta es una situación que es correcto. Se trata de una mamografía de screening en la cual, en el cuadrante superexterno de la mama izquierda, en la imagen mamográfica, da la impresión de que hubiera un nódulo. Entonces, si es una mamografía de screening y el médico no está presente, es correcto que se asigne a la categoría BIRAT 0. ¿Por qué? Primero porque hay un hallazgo, ¿sí? El probable nódulo que estamos señalando ahí. Segundo, porque el hallazgo evidentemente requiere acciones adicionales. No podemos completar su estudio solamente con estas dos proyecciones mamográficas básicas. Entonces es correcto en esta situación que el informe se asigne a la categoría BIRAT 0. Eso está muy correcto si el médico no está presente. Si el médico está presente en el momento de realización de los estudios, porque acá en Uruguay habitualmente las agendas se arman sin tener en cuenta el dato clínico. Entonces, un médico en una misma consulta puede tener estudios de screening y estudios diagnósticos. Entonces, es frecuente que el médico esté presente aun cuando se trate de un estudio de screening. Yo creo, aunque nadie está obligado a hacerlo, yo creo que con una cuestión de compromiso en la atención del paciente, si el médico está presente, debería realizar lo que sea necesario en ese mismo momento. Esa es mi opinión y esa, que puede haber otras, y esa es mi forma de actuar en estas situaciones. Otra situación, paciente de screening que en la mamografía se observa que son mamas extremadamente densas, pero no tiene clínicamente nada evidente y no hay ninguna anomalía visible en la imagen, ¿no? En este caso es un error asignarlo a la categoría BIRAT 0. ¿Por qué es un error? Porque no hay ningún hallazgo. Acordamos que desde el principio dijimos que para utilizar la categoría BIRAT 0 tiene que ser screening y tiene que haber un hallazgo que necesita ser completado. En este caso, no hay ningún hallazgo que necesite ser completado. Entonces, ¿cuál sería la conducta correcta? Si el médico no está presente, se puede colocar BIRATS 1 porque no hay ningún hallazgo. Se indica que son mamas extremadamente densas y se sugiere la realización de una ecografía complementaria. Otra opción puede ser dejar el informe, no hacer el informe, dejarlo pendiente y citar a la paciente en otra oportunidad para la ecografía. Si el médico está presente, vuelvo a la situación anterior, desde mi punto de vista y para jerarquizar la actuación del médico imagenólogo y para jerarquizar un compromiso con la paciente, para tratar de generarle las menores complicaciones y pérdida de tiempo posible, debería ser realizada en el momento. Puede haber otras opiniones. Ahora, otra cosa que quiero destacar en esta situación y que lo estoy viendo frecuentemente últimamente y no sé por qué, no sé de dónde sacaron eso porque no hay ninguna evidencia ni ninguna guía que lo afirme, ponen mamas extremadamente densas, por ejemplo, se sugiere una ecografía en un plazo de 6 meses. Eso es absurdo. No debería ocurrir eso, no hay que poner un plazo, porque lo ideal siempre es completar el estudio lo antes posible. De hecho, en la FDA está expresamente indicado que el informe definitivo de cualquier mamografía no debe estar pronto en un plazo no mayor a 30 días hábiles. Entonces, no sé en los que los usan de dónde salió esa costumbre, porque yo nunca la había leído, nunca la había visto en ningún lado.
Bueno, otra situación. Una paciente de alto riesgo en screening que tiene una mamografía normal. ¿Dónde está el error acá? Es asignarlo a la categoría BIRAT 0 y sugerir una resonancia magnética. ¿Por qué es erróneo esto? Porque no hay ningún hallazgo anómalo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es colocar BIRATS 1 porque no hay ninguna anomalía e igualmente sugerir la realización de una resonancia magnética adicional porque se trata del screening de una paciente con alto riesgo, como ya mencionábamos anteriormente. Siguiente situación, una mamografía en la cual aparece una lesión muy sospechosa. ¿Sí? ¿Cuál sería el error acá? Asignar a la ecografía, a la BIRAT 0 y sugerir ecografía de la axila. Recordamos ya la importancia de la ecografía de la axila, pero si no se puede realizar en el momento, por el motivo que sea, no hay que dejar de poner la categoría que corresponde. En este caso, por ejemplo, es un BIRAT 5 y se sugiere que hay que completar el estudio con la ecografía de axila, pero no utilizar la categoría BIRAT 0 por este motivo. Eso es un error. Vamos a la categoría BIRAT 3, lesiones probablemente benignas. Se sabe que son lesiones que tienen muy baja probabilidad de malignidad, que es menor del 2%, en las cuales podría adoptarse una conducta expectante. ¿Cuál es el error más frecuente en esta categoría? Es asignar a la categoría BIRAT 3 cualquier lesión en la cual tenemos duda de dónde colocarla y bueno, va a la categoría BIRAT 3 probablemente benigno. Eso es un error y es el error más frecuente que ocurre en esta categoría. Hay que saber que esta categoría no es indeterminada para poner cualquier cosa que tenemos duda, sino que hay determinadas lesiones específicamente mencionadas en el texto del BIRAT que van aquí y otras no. ¿Cuáles serían esas? En primer lugar, el nódulo ecográficamente sólido, no calcificado, de forma redondeada o oval y con márgenes circunscritos, como está indicado ahí. El otro es una asimetría focal, que es un área asimétrica del parénquima mamario, comparando una mama con la otra. El otro son los grupos de microcalcificaciones puntiformes, redondeadas, bien pequeñitas. Puede haber alguna polémica al respecto, pero bueno, en el texto del BIRAT dice eso. Después lesiones que son visibles en la ecografía, que son los grupos de microquistes, y un quiste complicado visible en la ecografía. Ojo que estoy diciendo quiste complicado y no estoy diciendo quiste complejo. Quiste complejo es un quiste que tiene un componente sólido y es una lesión sospechosa. El quiste complicado es el quiste que tiene ecos internos, como el que se ve ahí, dispuestos en forma difusa. Otras lesiones no deberían incorporarse a la categoría BIRAT 3. Esta situación es una mamografía de screening en la cual se ve un nódulo oval circunscripto. ¿Cuál sería el error aquí? Asignarlo a la categoría BIRAT 3 si se trata de un informe en diferido y no está el médico presente. ¿Por qué? La categoría BIRAT 3 no debería usarse como conclusión de una mamografía de screening si el médico no está presente. Porque, por ejemplo, en este caso en particular, si asignamos a esta lesión a la categoría BIRAT 3, tenemos que sugerirle un plan de seguimiento. Y de repente de eso se trata de un quiste que no requiere ningún plan de seguimiento especial, un quiste simple. O, por el contrario, también puede pasar que eso se trate de un quiste complejo, que tenga una lesión sólida maligna en su interior. Entonces vamos a poner a esta paciente en un plan de seguimiento cuando en realidad lo que tiene es un cáncer que requiere una resolución inmediata. ¿Ah? Entonces, si el médico no está presente en una mamografía de screening para adicionar todo lo que haya que adicionar, no tiene que usarse la categoría BIRAT 3. Otro elemento importante es la presencia o no de estudios anteriores. Es un error asignar a la categoría BIRAT 3 sin comparar con los estudios anteriores si esos estudios están disponibles. Por ejemplo, en este caso, se ve un nódulo en esa mamografía que en principio podría asignarse a la categoría BIRAT 3, pero resulta que en esta paciente están presentes los estudios anteriores y vemos que hace un año el nódulo ese era mucho menor.
Por lo tanto, esto no va en la categoría BIRAT 3, sino que es un nódulo sospechoso. Destacamos la importancia de los estudios anteriores. Si hay estudios anteriores para comparar, hay que tener presente en qué casos no debe utilizarse la categoría 3. Uno es, si la lesión está estable por más de 2 años, corresponde a la categoría 2, benigno. Si la lesión aparece por primera vez, corresponde a la categoría 4, sospechoso. Y si hay un aumento de tamaño, corresponde a la categoría 4, o de morfología, corresponde a la categoría 4, también sospechoso. Otro aspecto polémico es con las lesiones palpables. Este es un nódulo lobulado, circunscripto, de aspecto benigno, que muchas veces lo colocamos en la categoría BIRAT 3, probablemente benigno. Es muy frecuente eso, yo lo hago frecuentemente, aún sabiendo de que estrictamente es un error. Es un error porque en el texto de SBIRAT expresamente dice que no debe incluir lesiones palpables. Y eso es porque en los estudios pioneros que designaron esta categoría, todos fueron hechos exclusivamente en base a lesiones no palpables. Entonces, por la ausencia de evidencia en el texto de BIRAT, que es muy estricto en ese sentido, se recomienda no incluir en esta categoría lesiones palpables. Aunque esto sí es polémico porque en realidad, según la ubicación de un nódulo con las mismas características, puede ser palpable o no, sin que haya una mayor o menor probabilidad de que sea maligno. Por ejemplo, este nódulo que está profundo no es palpable, ¿sí? Entonces lo podríamos catalogar en la categoría BIRAT 3, pero el mismo nódulo que está más superficial y es palpable ya no podríamos catalogarlo como BIRAT 3. Capaz que próximamente, en un futuro, se aclara más esta situación. De hecho, yo caigo sistemáticamente en este error porque todo nódulo que lo veo con las características que podrían ser incluidas en la categoría BIRAT 3, aún siendo palpables, sigo colocándolo en la categoría BIRAT 3. Lo otro es las recomendaciones. Una vez que llegamos a la conclusión de que la mamografía que estamos viendo la vamos a asignar a la categoría 3 del BIRAT, tenemos que saber que las recomendaciones del texto del BIRAT con respecto a esta categoría es: si la lesión es visible por mamografía, una mamografía unilateral a los 6 meses después de la detección de la lesión, luego una mamografía bilateral a los 12 meses después de la detección, y una mamografía bilateral 24 meses después de la detección, para después seguir con el plan de seguimiento habitual. ¿Tá? Eso sería lo estándar. Pero en ocasiones tenemos que es preferible no recomendar este plan de seguimiento y sí recomendar la realización de una punción biópsica o citológica, como sea. Y no es un error recomendar la biopsia en determinadas situaciones. Es decir, perfectamente se puede poner esta lesión por estas características pertenece a la categoría BIRAT 3 porque es una lesión probablemente benigna, pero debido a estas circunstancias, aún así sugerimos la realización de una biopsia. Y eso es, por ejemplo, porque hay pacientes que no toleran un seguimiento sabiendo que tienen una lesión, sin tener un dato más preciso. Cuando existen dudas en relación al plan de seguimiento propuesto, al cumplimiento del plan de seguimiento, en la paciente embarazada o que planea quedar embarazada durante el periodo de seguimiento, cuando se trata de una lesión muy voluminosa, cuando la lesión asienta en una paciente con riesgo aumentado, o cuando la lesión asienta en una paciente que presenta simultáneamente un cáncer mamario. En estos casos es preferible recomendar una biopsia, aun cuando le pongamos BIRAT 3. Bueno, y para terminar, me voy a referir, a pedido del doctor Ciuto, intervalo de las mamografías de screening, a raíz de la polémica esa que
se generó en el marco del desarrollo de las pautas, en que no se encontró una evidencia contundente a favor o en contra de mamografía anual o mamografía cada 2 años. El primer concepto que pongo ahí, porque no es polémico, porque hay evidencia contundente en que el beneficio del screening se manifiesta entre los 40 y los 74 años. Eso no es polémico. En realidad hay evidencia contundente. Polémico es muy polémico, ¿no? Pero la evidencia es contundente. A partir de esto puede haber otros motivos que hagan a algunas personas discutir esto que está apoyado por la evidencia científica. Lo que sí es polémico es si una vez al año o cada 2 años. Porque en realidad no existe una evidencia científica de primer nivel proveniente de ensayos controlados, aleatorizados, que apoye una vez al año, a favor de una vez al año en relación a cada 2 años. De ese tipo de evidencia no hay. Hay evidencia, sí, no se puede decir que no haya evidencia. Hay evidencia de segundo nivel, digamos, provenientes de modelos o estudios observacionales. Por ejemplo, una institución muy relevante que se dedica a estudiar este tipo de problemática es esto que presento aquí, que incluye 6 modelos de simulación poblacionales que sintetizan datos provenientes de estudios observacionales y de ensayos para evaluar diferentes estrategias de screening, múltiples estrategias de screening. Los resultados son estos. ¿Sí? Me voy a centrar de todo esto a comparar lo que es la estrategia bienal, o sea, cada 2 años, comparado con la estrategia anual, ¿sí? En esta franja etaria. Fíjense, en este ítem, en la estrategia, esto se refiere a la reducción de la mortalidad. Hay mayor reducción de la mortalidad cuando la mamografía se realiza anualmente. Este ítem es el número de muertes por cáncer de mama prevenidas. También hay más muertes por cáncer de mama prevenidas en el régimen anual. Y este otro ítem es años de vida ganados, que son más años de vida ganados en la estrategia anual. O sea que la evidencia en este tipo de estudios es clara al respecto, ¿no? Como contrapartida, como ven en este ítem, los falsos positivos, hay más falsos positivos en la estrategia anual que en la estrategia bienal y también hay más sobrediagnóstico. Pero fíjense, acá está claramente evidenciada la trampa de los falsos positivos utilizados como argumento para condicionar la estrategia de screening. Fíjense en este ítem que dice falsos positivos, 1540 y otro que ahora no veo el número acá, eso se refiere a los falsos positivos en términos generales. Pero tienen que saber que en el screening, cuando hablamos de falsos positivos, ¿sí? El hecho simplemente de que una paciente que se le ponga Birratzelo, que tenga que repetir una proyección porque salió mal, eso ya es un falso positivo, eso ya cuenta como un falso positivo. Imagínense que eso, analizado en términos generales, se analiza como un factor adverso del screening y en realidad eso no genera ningún efecto nocivo. Lo que sí podría ser más importante considerar es el número de biopsias con resultado benigno, pero que en realidad entre los dos regímenes la diferencia no es tanta. Y el tema del sobrediagnóstico, que en realidad no es un ítem que se pueda demostrar en la práctica clínica, sino que es un cálculo matemático. Entonces, esas estadísticas, particularmente en el grupo de mujeres de 40 a 49 años, a esas estadísticas hay que darle un contexto.
¿sí? Para tomar la decisión hay que analizar la estrategia de screening que rige en el país, la epidemiología, las características de la enfermedad en ese grupo etario, la composición tisular de la mama y los beneficios adicionales a la reducción de la mortalidad que pueden darse en uno u otro de los esquemas, ¿no? Entonces, en Uruguay hay un régimen de screening oportunista, que la característica principal del régimen de screening oportunista es el trato directo del paciente con el médico, ¿sí? Y donde siempre se prioriza el beneficio. En Uruguay, según las últimas cifras del Registro Nacional de Cáncer, hubo un aumento de la incidencia y de la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 20 a 44 años. Acá puse mal, es a 44 años. Es conocido que en las mujeres más jóvenes hay mayor agresividad en los cánceres mamarios. También es conocido, sabido que en las mujeres más jóvenes hay más frecuencia de mamas densas que determina una mayor tasa de cáncer de intervalo, por lo cual es más beneficioso hacer intervalos más cortos. Y también los intervalos más cortos permiten detectar lesiones con menos tiempo de evolución y abren la puerta a la posibilidad de tratamientos menos agresivos y más efectivos. Por lo tanto, como conclusión final, la recomendación, particularmente en este grupo etario de 40 a 49 años, debería ser de un régimen anual, a favor de un régimen anual en contra de un régimen bienal. Evidentemente, esto va a seguir siendo polémico siempre, pero bueno, la lógica indica eso. Bueno, creo que fue lo último eso. Y bueno, pregunten todo lo que quieran. Gustavo, tenemos algunas preguntas en el chat. La doctora Cecilia dice que bueno, que ojalá pronto la resonancia esté en el PIAS y pregunta qué opciones hay en los casos de que la paciente tiene indicación de resonancia pero no puede pagarlo. Bueno, la resonancia magnética ya es gratuita actualmente en el caso de estudio para el screening de mujeres con alto riesgo. Esa situación ya está solucionada. Ahora, la Sociedad de Mastología está tramitando la inclusión de la mamografía, de la resonancia magnética dentro de las prestaciones obligatorias para el caso de la evaluación de la quimioterapia neoadyuvante, que tal vez Yanella después pueda aportar más informaciones al respecto, porque no sé en qué etapa está ese trámite. Después, con respecto a las otras indicaciones eventuales, lamentablemente hay algunas instituciones que, como no están obligadas a aportar ese estudio, bueno, lo cobran prácticamente que al precio particular, ¿sí? Eso es un gran problema, ¿sí? Atenta contra la calidad de atención, porque mucha gente no lo puede pagar. En otras instituciones, en cambio, tal vez atendiendo a la calidad de la asistencia, cuesta lo mismo que cuesta un ticket para resonancia de cualquier otra área. Yo no tengo la solución a esa problemática que me están planteando. Eli, un segundito. Gracias, Gustavo. Antes que nada, felicitarte por la excelente charla que hoy nos pudiste dejar. Creo que el error como oportunidad de aprendizaje es una mirada totalmente distinta, que bueno, que a mí me gusta mucho, pero creo que a todos seguramente nos dejó mucho aprendizaje. Yo durante tu charla veía reflejada tantas situaciones reales que tenemos en la práctica y otras tantas que capaz que ni me cuestioné, pero bueno, un poco esto que decías de pedir la ecografía dentro de los primeros 6 meses, que varias veces nos ha traído problemas por esos lapsos, porque las pacientes de alguna manera se quedan tranquilas, porque quien le dice que tiene que hacerse una ecografía en 6 meses, de alguna manera
da un poco de tranquilidad. No sé si es un mensaje que se interpreta así, pero lo hemos visto y muchas veces con dificultad. Bueno, eso es algo que quería destacar, pero sin duda todo el capítulo de lo que fue evaluación de la carga tumoral y tan importante para poder definir la axila desde el punto de vista multidisciplinario, también de suma importancia. Y creo que esta colega preguntó justamente el tema de la resonancia cuando estabas hablando del alto grado, y eso era algo que yo quería destacar, porque también ha surgido incluso dentro de las instituciones y de los colegas que están más ayornados con el tema. Y bueno, transmitir esto, ¿no? Que la resonancia de screening para las pacientes de alto grado está cubierta. Fue lo que ya el año pasado el Ministerio de Salud Pública lo pudo informar, lógicamente dentro de lo que se define, que está bien descrito, lo que es el alto riesgo, dentro de las publicaciones y las recomendaciones en nuestra página, en la sociedad, está bien claro, también producto de la publicación de Gustavo el año pasado, con qué pacientes tienen la oportunidad de hacerse una resonancia que se hace en el CUDIM, pero que no es solamente para ACE, sino que también para la gran mayoría de las mutualistas, y que todos los colegas pueden tener acceso a solicitarla, y se solicita por vía web directamente en la página del CUDIM, donde figura la solicitud de la resonancia y bueno, se llenan justamente los datos. Esta resonancia es totalmente gratuita. Y bueno, y con respecto a las otras indicaciones, como Gustavo bien nominó, nosotros llenamos un formulario que es lo que se pide para la incorporación del PIAS, que se presentó y bueno, está en evaluación. Pero es específicamente, porque solamente se puede ir pidiendo de a una solicitud, es justamente este año lo que se solicitó fue para la evaluación de la infancia, y todavía no hemos tenido una respuesta que apenas tengamos se va a comunicar. Así que bueno, de mi parte, Gustavo, muchísimas gracias. Dejo abierta, no sé si habían otras preguntas, quería aclarar previamente solamente esto. El doctor Acevedo está levantando la mano y después hay más preguntas en el chat. ¿Sí? Carlos. ¿Cómo andan? Gustavo, felicitaciones por la charla, siempre muy clara y también muy documentada con imágenes y ejemplos, lo cual duplica todavía la claridad de todo. Sobre lo que se hablaba de la resonancia, aclarar que de las indicaciones de la resonancia, algunas tienen grado de evidencia más fuerte y otras tienen grado de evidencia más débil. Por ejemplo, la indicación más aceptada e indiscutida de la resonancia es el seguimiento de la paciente de alto riesgo, como bien lo dijo Gustavo, eso no hay ninguna discusión, y por eso que fue la primera en aceptarse para ser pagada por el Estado. Después, en orden de evidencia o de fortaleza, el siguiente paso es la evaluación del tratamiento conservador en la neoadyuvancia y de la respuesta a la neoadyuvancia, que también eso hay una fuertísima evidencia. Y también, bueno, hoy decía Gustavo que es un error el no solicitarle la resonancia de primera, pero yo le cuento a Gustavo que nosotros en la mutualista tenemos que la paciente lo tienen que pagar, y tienen que pagar 20.000 o 30.000 pesos cada estudio. Entonces a veces no tenemos más remedio que elegir uno de los dos. Y bueno, si tengo que elegir uno de los dos, elijo el final, aunque no es lo ideal y todos sabemos que sería bárbaro que tuviesen las dos resonancias. Y después como tercer escalón, con menos evidencia, y eso es lo que quería decirle a Gustavo, y él sabe muy bien que donde menos evidencia y donde más se discute la indicación de la resonancia es para planificación de tratamiento conservador. O sea, no hay una aceptación universal a lo largo de todas las sociedades y todas las especialidades de que le hagamos un favor a los pacientes cuando les estamos pidiendo a todos los pacientes de cirugía conservadora una resonancia. Porque, bueno, se argumenta, y eso es verdad, que en algunos casos hay aumento del índice de mastectomía, se argumenta también, y todos quisiéramos poder evaluar el tamaño y la extensión de un carcinoma uterino in situ, pero con el carcinoma uterino in situ, cuando es de bajo grado, no realza bien, y sabemos que digamos, si bien es mucho más preciso que la mamografía para estimar la extensión, dista muchísimo del 100% para poder evaluar correctamente
la extensión de un carcinoma in situ, que sería ideal con una resonancia, porque muchas veces no lo vemos y hay sectores que no se ven porque son de bajo grado y era más grande, y a veces también puede sobreestimar el tamaño. O sea que yo creo que no es que sea un error decir de no solicitar una resonancia frente a un tratamiento conservador, sino que en eso todavía no hay, digamos, unanimidad de posiciones ni entre las especialidades ni en las mismas sociedades científicas. No, yo lo que señalé como error es pedirla después de la cirugía. Claro, bueno, sí. No pedirla antes, eso es lo que señalé como error. Lo otro sí es claro que no estaría indicada en todos los casos de cáncer de mama. Hay situaciones que señalé ahí que podrían ser más beneficiadas por eso, que son las que señalé ahí nomás. Pero no es que todo cáncer de mama que te ha planificado para cirugía conservadora necesite una resonancia magnética previa, ¿no? No es así, obviamente, ¿no? Porque no hay evidencia al respecto. Sí, todos quisiéramos que pudiera evaluar bien el tamaño del carcinoma in situ y no lo puede evaluar bien, ni antes ni después de la operación. Eso es otro problema. Yo las pido, igual que vos, la solicito cuando hay un carcinoma lobulillar, cuando hay multifocalidad o cuando no hay concordancia entre la imagen y la histología también es otra buena indicación. Pero bueno, el tema de carcinoma in situ, como pasó en ese caso, que estaba, digamos, el foco tumoral rodeado de un realce que parecía in situ, hasta ahora la estimación del tamaño del carcinoma in situ en la resonancia todavía no se ha podido llegar a un buen rendimiento. Ahora se está tratando de mejorar con inteligencia artificial y todas esas cosas, pero la verdad que todavía dista mucho de poder utilizarse en la práctica eso. Era eso solo más. Gracias. Y felicitaciones de vuelta. Gracias. Bien, en el chat hay una pregunta de cuándo tiene lugar la tomosíntesis y preguntaba si la inteligencia artificial iba a ayudar a disminuir las imágenes adicionales. Bueno, la tomosíntesis es un avance que el objetivo principal es conservando los avances que ya se habrían logrado en cuanto a la definición, la calidad de imagen con la mamografía digital directa, le agrega ahora la posibilidad de disminuir el problema de la superposición de estructuras porque permite descomponer a la mama en múltiples planos virtuales y estudiarlos plano a plano, disminuyendo esa superposición. Entonces, ¿cuándo tiene lugar? Tiene lugar siempre. ¿Sí? Si uno la tiene disponible, la usamos tanto en el screening como en el diagnóstico. Se ha aumentado, se ha visto que el resultado de esa práctica es un aumento de la tasa de detección de cáncer. ¿Sí? Concretamente, publiqué un trabajo que habla de la experiencia que tuvimos en el Hospital Británico con la incorporación de la tomosíntesis. En un periodo de tiempo sin tomosíntesis y luego de la incorporación de la tomosíntesis como único cambio, porque la población es la misma que se atiende habitualmente en el hospital, los médicos que informan son los mismos, y bueno, vimos un aumento de la tasa de detección de cáncer del 60%, que nos llevó a sorprender. Por supuesto que eso es luego de la instalación de la técnica y baja después con los años, ¿no? Y la otra parte que era, que no me acuerdo qué era lo que había Un preguntado. poco ya lo dijo Carlos, era bueno, la inteligencia artificial, cómo ayudar. La inteligencia artificial, yo estoy seguro que es inevitable el avance de la inteligencia artificial en casi todas las áreas de la medicina, pero particularmente en la imagenología y en la anatomía patológica. Esa inteligencia artificial tiene esencialmente dos modalidades de uso. Tiene ya, en muchos lugares ya está instalado, acá en Uruguay todavía no. Una modalidad de uso puede ser en la etapa diagnóstica asistir al médico imagenólogo oficiando como doble lectura para llegar, y se ha visto que aumenta el rendimiento diagnóstico. La otra modalidad de uso es el triage en el screening, en lugares donde hay mucha solicitud de estudios y pocos médicos.
se están entrenando los sistemas de inteligencia artificial para detectar las mamografías que son normales y dejarlas en las cuales haya alguna anomalía para el análisis de los médicos imagenólogos. Entonces se vio que en un programa de screening que funcione de esa forma, se logra la misma sensibilidad y especificidad, pero con un menor número de lecturas de mamografías efectuadas por médicos humanos. Y bueno, y en eso está la práctica de esta tecnología. Y por último, el doctor Gustavo Figueredo escribe que la FDA atribuye neurotoxicidad al gadolinio, si no generaría reparos realizar resonancia de screening desde los 30 años en pacientes de alto riesgo. Sí, eso es algo que se menciona a veces, pero todas las guías indican ese régimen de screening con la resonancia magnética, y en realidad ese problema es algo excepcional. O sea, es mucho menos frecuente que las reacciones alérgicas al medio de contraste iodado, en una época ahora donde hay un auge también de la utilización de la mamografía con contraste. O sea, no es un factor que condicione la práctica, digamos. Bien, te preguntas, por acá estaríamos. No sé si alguien de los que todavía están conectados quiere hacer alguna pregunta más. Bueno, si no hay más comentarios, Gustavo, nuevamente agradecerte por esta rica jornada. Comentarles a propósito de la inquietud que hubo de la inteligencia artificial, que en el mes de noviembre van a estar las jornadas del Hospital Militar, donde va a estar la doctora Pese, imagenóloga, que va a hablar de inteligencia artificial en mastología. O sea que comunicarles simplemente que vamos a poder escucharla también en este punto que seguramente va a abordar. Si no hay más comentarios, entonces agradezco muchísimo, dado la hora, para todos. Muchísimas gracias, Gustavo, nuevamente. Y bueno, nos vemos nuevamente. Tiene la mano Burgui levantada ahí. Ay, perdón, Gustavo. No, felicitarte, Gustavo, gracias, Gianella. Simplemente que con tu habitual practicidad lo que pusiste fue el fiel reflejo de lo que es la práctica clínica y lo que vemos prácticamente todos los días. O sea que el resumen de la selección de situaciones que tú planteaste verdaderamente hablan de tu experiencia en el tema. Así que felicitarte porque siempre nos suma y siempre nos da el respaldo para poder hablar con los pacientes y tener elementos concretos para referirnos en el pedido óptimo de los estudios. Así que muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Bueno, buenas noches para todos entonces. Bueno, que pasen bien. Hasta Muchas luego.